Estamos en estudio de la palabra de Dios y un tiempo de oración. Y cordialmente están invitados todos los miércoles aquí por el Zoom o por el Facebook del Templo Bautista Curridabat dando una mano. Estamos para servirles. Aparte de eso, también están invitados cordialmente para mañana a partir de las 7:45 aquí mismo para tener un estudio del libro de Apocalipsis. Estamos apenas empezando, así que si usted quiere reunirse con nosotros y participar, está cordialmente invitado. Muchas gracias. Amén. Vamos a orar. Tengo aquí peticiones. Luis Fernando, ¿usted tiene alguna petición? Casi no le oigo, mi hermano. Casi no se oye. Por salud y recuperar el trabajo totalmente. Ok. Y Fiorelas, Paola y Lucía. Ok. Ajá. Ok. Oremos. Señor, te agradecemos en esta noche por este tiempo que hemos empezado, que hoy te alabemos, te adoremos y te glorifiquemos, y tú nos bendigas en gran manera. Que, Señor, tú te manifiestes, que oigamos tu palabra con fe y que por medio de tu Hijo seas glorificado. Te rogamos, Señor, por Eileen. Tanto ella como su esposo tienen una situación del trabajo, un nombramiento para que en tu tiempo, conforme a tu plan y tu propósito, eso pueda suceder. Lo ponemos en tus manos. También Walter te pide por su esposa, sánale, Señor, de la infección, que el tratamiento le haga efecto y que la puedan operar, que pronto abra la puerta para que en tu tiempo lo operen y todo se pueda solucionar. Te rogamos por Zaida, Señor, también que la sanes, que la saques del COVID y que le sanes los pulmones. Gracias, Señor, las ponemos en tus manos. También te pedimos, Señor, por doña Rosy. Este, Ella pone en tus manos sus situaciones, 3 peticiones especiales, por la familia de ella, que te puedan conocer, que también hagas la obra en Alex, que hagas la obra, Señor, en él, que él pueda volverse a ti, lo libres, Señor, de todo mal. Y también te rogamos por Lalo, que los saques también del licor y que él pueda conocerte. También que hagas la obra en Heriberto, Señor. Haz la obra también en Juan Gabriel. Haz la obra en ellos, Señor. Te ruego que te glorifiques en sus vidas y ellos puedan buscarte a través de tu Hijo y conocerte. Te rogamos por don Alfredo también. Está mal de un riñón y está muy, muy mal, Señor. Y queremos rogarte por la salvación de él, que él pueda volverse a ti, pueda conocerte. Las 3 peticiones especiales de doña Rosy, Señor, también las ponemos en tus manos. Tú conoces cuáles son. Guíale también, Señor, en cuanto al trámite que está llevando a cabo. Dale sabiduría y guíale. Y cúmplase tu plan y tu propósito con respecto a eso. También te rogamos por la salud de Luis Fernando y de Paola, que lo ayudes a poder estar tiempo completo en su trabajo, por favor. También ayuda a Ever a estar tiempo completo en su trabajo. Y te rogamos también, Padre, que bendigas a Paola, la ayudes en su trabajo, que te glorifiques en Fiorella y en Lucía, que le libres del mal y que cumplas tu plan y tu propósito, que tu misericordia y tu gracia sea sobre cada uno de ellos, de tal manera que cada uno, Señor, podamos inclinarnos delante de ti, someternos a ti y hacer todo lo que tú quieras con tu ayuda. Háblanos por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Hermano Walter va a darnos la lección hoy. Posiblemente no siempre lo vamos a ver, tal vez nunca, solo el nombre, porque tiene el teléfono y entonces tiene que hacer un montón de cosas ahí y se desenfoca. Entonces solo vamos a escuchar casi la voz de él. Hermano Walter. Sí, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bienvenidos por los que nos escuchan por Facebook y también acá en Zoom, ¿verdad? Que es una gran bendición, es un gran privilegio que Dios nos permite podernos reunir y compartir la palabra de Dios.
crecer en ella, ¿verdad? Conocerla, vivir para Él, oye, y servirle y honrarle. Amén. Entre más no conocemos la palabra del Señor, más nos llenamos de su Santo Espíritu y para obedecerle y servirle y también pues para honrarle, Amén. porque y guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Exactamente. Y gracias por las oraciones también, peticiones, por todo. Amén. Sí. Hermanos, estaba hoy que hay un tema bastante interesante que quiero compartir con ustedes, que es acerca de algunas iglesias, varias iglesias que fundó Pablo. Luis nos estaba hablando la vez pasada, yo creo que sí, domingo, acerca de la iglesia en Éfeso. Ujú. Y hoy en Gálatas, la gente de Gálatas prácticamente, ellos comenzaron bien. Esa iglesia la fundó, la iglesia de Gálatas la fundó Pablo también, y que eso queda en Galacia, ¿verdad? Ahí pues fundió muchas iglesias. Y más sin embargo, ah, estaba también otras pensamientos doctrinales muy diferentes, ¿verdad? A lo que Pablo enseñaba, eh, que era acerca de la verdad, la palabra del Señor, el evangelio de Cristo. Y eh, más sin embargo, ahí vemos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que ellos de alguna manera fueron eh, como, como engañados por otro tipo de doctrinas que les hacían ver de que era como, le hacían como una mezcla, ¿verdad? Una parte como de la verdad, dice que es todo lo contrario. Por ejemplo, una de ellas es el pensar de que somos salvos por medio de obras, por medio de la carne, ¿verdad? O por guardar la ley, que eso es lo que estaban, digamos, inculcándolos a ellos para hacerlos confundir, ¿verdad? De la verdad. Y entonces era como una mezcla ahí prácticamente. Y entonces Pablo se da cuenta de esto y una vez reacciona y los amonesta, como que los regaña prácticamente, ¿verdad? Haciéndoles ver el error que ellos estaban cometiendo, ¿verdad? Como que se estaban dejando engañar de otras doctrinas completamente falsas. Por ejemplo, en el capítulo 5, hermanos, en versículo 7, les dice, vosotros corrías bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Les dice, ¿verdad? Y de hecho, allí en capítulo 3, si leemos desde el primer versículo, ¿verdad? Les dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad, les dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fue que interesante, ¿verdad? Cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Qué duro. Ujú. ¿Quién os fascinó? Les dice, para no obedecer a la verdad. ¿Qué significa fascinó? Ahí, la palabra fascinó, hermano. Engañar, Ah, eh, engañar. engañar, pero ¿qué otra cosa significa fascinar? Que le dicen como algo bonito. Como encantar. Ajá. Embrujar, ¿verdad? Sí. Encantar. Ujú. Eso significa, ¿sabían? Bueno, me Ujú. imagino que ya lo dijimos ahí. Ujú. Prácticamente, ¿verdad? Eso les dice, para no obedecer a la verdad, dice a vosotros, antes cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ujú. Hermano, nosotros desde el momento que nacimos, ¿verdad? Pero espiritualmente, por segunda vez, espiritualmente, que hemos vuelto a nacer Ujú. por medio de la muerte en Cristo Jesús, nuestro Redentor, ¿verdad? Y que Ujú. venga otra gente que nos haga ver de que somos salvos por obras, y entonces significa que la obra que Cristo hizo en la cruz fue vana, y para esa gracia no hubiese necesario que Él hubiese venido a morir, ¿verdad? A la cruz, sino Ujú. que, porque para esa gracia, y si somos salvos todos por obras, cada quien se puede salvar por sus propias obras, nada más, ¿no es cierto? Así es, claro. ¿Mm? Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? así, es verdad. De hecho, ahí mismo en Gálatas 2:21, Pablo dice, Ujú. no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo demás, exactamente. Ujú. Y aquí le sigue diciendo en el versículo 2, estamos en el capítulo 3, hermanos, ahí. En el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis, dice, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean que como de una vez lo está, como dicen, agarrando así, como dicen, fuertemente, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo es que ustedes se dejaron engañar prácticamente? Les dice, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo que se dejaron fascinar fácilmente? Ujú. ¿Quién nos estorbó si ustedes venían corriendo bien? ¿Qué me les pasó? Y vemos ahí entonces, hermanos, que la función del pastor de una iglesia, ¿verdad? Cómo cuida sus rebaños, cómo cuida su iglesia, ¿verdad? Él probablemente no estaba en cada iglesia, pero él estaba al tanto de cada iglesia, ¿verdad? Cuidando de que todos estén, como dicen, unidos en un solo cuerpo, que es en Cristo, ¿verdad? Y y ahí podemos ver entonces la responsabilidad de un pastor, hermanos. Y pues damos gracias a Dios por nuestro pastor, don Johnny, que tiene ya 30 años de haber fundado acá esta iglesia, más de 30 años, y que gracias a Dios, pues lo que nos ha enseñado es la palabra de Dios, la verdad de Dios, y que cuando nosotros cometemos tal vez o tenemos alguna duda, alguna consulta, cometemos algún error, doctrinal, alguna cosa, de una vez Él nos hace ver, ¿verdad? Si estamos equivocados o estamos en lo correcto, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque Él es el pastor, el que dirige la iglesia, el que Dios puso ahí para que nos instruya en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero siempre por orden debe de haber un líder en cada iglesia, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, siempre, sí, sí, no sé si alguien quiso decir algo. Yo quería decir algo, hermano. Sí, Sí, señor. sí, que Pablo cuidaba todas esas iglesias como apóstol, ¿verdad? Ajá, Y apóstolcito, era apóstol. ajá, y estaba haciendo una obra pastoral, pero como apóstol. Y ese cuidado que Pablo tenía por esas iglesias, Dios nos lo dejó en las escrituras, ¿verdad? Es por medio de Ujú, las escrituras que Dios nos cuida a nosotros, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia. Es por ujú, medio de la palabra de Dios, ¿verdad? ujú, En aquel tiempo estaban los apóstoles vivos. En este tiempo ujú. tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas, que sería la Biblia, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y los pastores tenemos que cuidarnos y cuidar con este fundamento de la palabra de Dios, sí. Amén. Sí. Sí, y aquí les sigue diciendo a ellos en el versículo 4, hermano, estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Y les hace aquí en el versículo 4, o más bien en el versículo 3, dice, tan necios sois, dice, les hace la pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es que interesante, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Pues le están haciendo ver a ellos que por las obras de la carne ellos eran salvos, ¿verdad?
Era como una mezcla, un sancocho lo que le estaban haciendo a ellos, haciéndole ver a ellos, ¿verdad? Ujú, Para llegar a ser salvo prácticamente. Mejor dicho, por guardar la ley, ¿verdad? También. ujú. Después lo que le sigue diciendo acá en el versículo 4 y le dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Ya que, este, qué tan claro les habla a ellos ahí, ¿verdad? Pero, sin embargo, vea que él está hablando aquí duro, pero con amor, ¿verdad? Ujú, Qué interesante. sí, amén. Eso, y les pone ejemplos bíblicos, digamos, por ejemplo, ahí en el versículo 6, les dice a ellos, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿verdad? Ujú, Y la escritura, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa eso, hermanos? En ti serán benditas todas las naciones. Bueno, después de que alguien más participe, entonces puedo participar para que A participe. ver si alguien nos los puede Sí. comentar. ¿A qué se refiere? Ok, vamos a continuar entonces dejémoslo ahí de tarea para Ok. que si usted lo sabe más adelante nos los puede decir. Y hermanos, Perdón, ahí, sí señor, aquí tengo un versículo. sí señor. En Hechos 3, 25 y 26. Ujú. Pedro predicando dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. De su maldad. Ujú. O sea que la simiente de Abraham es Cristo. Es Cristo, sí. Y Sí. ese es el que nos saca de la esclavitud Ajá. y pasamos, digamos, a tener libertad del pecado Amén. y no ser esclavo del pecado, porque el ser esclavo del pecado es ser esclavo de la obra de la carne, ¿verdad? Ujú. Bueno, Como lo Sí. dice, como lo dice en el capítulo 4 del versículo 21, en Gálatas, donde le dice, decime, dice, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito, dice, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, ¿verdad? Ujú. Y le sigue diciendo, pero el de la esclava nació según la carne, ojo ahí, ¿verdad? Más el de la libre por la promesa. Ujú. Y la promesa se le hizo Dios se la hizo a Abraham Ujú. y la cumplió con Isaac, ¿verdad? Sí. Prácticamente. Y el otro hijo que era de Agar, ¿verdad? Que Ujú. fue con la idea de ellos, nació el hijo, ¿cómo que se llama? Ismael. Ismael. Ismael, exactamente, que Ujú. fue producto, digamos, de la obra de la carne, nos dice aquí claramente, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Y no estaba por aquí, pero bueno, ahí prácticamente le hace ver a ellos acerca de las obras de la carne. Y, hermanos, le sigue diciendo ahí en el capítulo 5, versículo 7 de Gálatas, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice.
Bueno, qué fácil, ¿verdad? Hoy en día vemos muchas religiones, pero en el mundo solo existen dos tipos de religiones. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Ah? Sí, Sí, hoy los veo como muy calladitos, ¿verdad? No sé qué me les sí. pasa. ¿Será el frío? No, ¿será el frío? Tal vez si les pregunta así como por Sí, nombre. así, llamo por nombres. Sí. Yo los dejo ahí. Yo hice la pregunta, hay muchas religiones, pero de todas esas solo existen dos, Ajá. ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos? Yo pienso que es la religión del hombre y la religión de Dios. Ajá. Ujú, Entonces, prácticamente la verdadera y la falsa. Eso es así Ujú. todo. es. La Ujú, verdadera y la falsa. La así verdadera, es. ¿cuál es? La de Dios, la que dice su palabra que está acá. Y la Ujú, del hombre, la de que dice que no va con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? sí. Entonces, aquí vemos, hermano, con esto que es lo que estaban haciendo esta gente que estaban tratando de engañar a los gálatas, unos fariseos prácticamente, judaizantes eran, ¿verdad? Que guardaban la ley, jefe, Sí, sí, eran, sí. Ujú, ¿verdad que sí? sí, eran Y entonces, judaizantes. Ujú, y esto querían completamente ya, eh, como engañarlos, prácticamente, hacerle una mezcla ahí, ajá. y precisamente ahí en el capítulo 4, hermanos, del versículo 17 de Gálatas, Ujú, dice, tienen celo por vosotros, dice Pablo, ujú, pero no para bien, dice, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Vea ujú, cómo está, véalo cómo les dice, ¿verdad? ujú, Dice, bueno, seguimos leyendo ahí en el versículo 18, y Pablo le sigue, aquí Pablo es prácticamente lo está regañando, ¿verdad? A ellos, pero sí. los regaña con amor, ¿verdad? Y Pablo está como ¿cómo dice? Desconcertado de lo que está Ujú, sucediendo aquí en la iglesia de Gálatas. Y les dice, bueno, dice en el versículo 18, dice, es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, ¿verdad? O sea, eh, vemos que Pablo no era necesario que estuviera ahí con ellos para llamarle la atención a ellos, ¿verdad? Y entonces en el versículo 19 les dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ujú, Quisiera estar en vosotros ahora mismo, dice, y cambiar de tono. Vea lo que como dice, y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí a ellos, hermanos? Prácticamente lo está eh, amonestándolos, ¿verdad? ujú. Y él ¿cómo se siente él? ¿Cómo dice? Desconcertado, Perplejo, sí. perplejo, Ujú. ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué él estaba así? De acuerdo a estos versículos que hemos leído. Por ellos ser tan desobedientes en no creer y tratar de llevar las cosas a la manera de ellos, siguiendo la ley y siguiendo las mentiras. Sí, Exacto. ¿verdad? Que sin embargo, ellos venían bien, dice Pablo, pero ustedes venían Ujú, bien, ¿quién me les estorbó? ujú, ¿Verdad? ¿Qué pasó con ustedes? Les dice. ujú, Vea que en el capítulo 3, les dice ahí, en el capítulo 3, en el 1, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Mm? ujú, Por eso, hermanos, yo siento que eh, debemos estar siempre eh, estudiando, leyendo, meditando la palabra de Dios, congregándonos, compartir la palabra de Dios, porque todo esto nos llena, nos edifica espiritualmente,
y nos llena del Espíritu Santo. Estos estudios que estamos haciendo en nuestra iglesia, los jueves, con Apocalipsis, ¿verdad? Los miércoles, los domingos, y orando por otros hermanos. Eso es estar firme en la verdad, hermanos. Estar para que el día de mañana alguien que venga con una doctrina hueca, falsa, no intente como engañarnos y envolvernos, ¿verdad? Fácilmente. Vea que solo esto pasó aquí en la iglesia de Gálatas, en la iglesia aquí en Gálatas. También podemos hablar de otras, como por ejemplo en la iglesia en Corintio. Pero esta iglesia de Corintio, ¿por qué la sacó a relucir acá? Porque en esta iglesia también, hermanos, en Corintios, pasaba lo mismo y cuidado, mucho Sí. peor, ¿verdad? Hermanos, si gusta tenemos Era mucho, sí. perdón, hermano Luis Sí, Fernando. ese tiempo de oración. Sí, si le parece, podemos tener otro tiempo de oración. Dentro de Sí, para entrar. si quiere Siga, empezamos perdón. dentro de 4 minutos el tiempo de oración a las 7:45, ¿le parece? Ok. Ok. Sí, si quiere mejor, lo iniciamos de una vez para entrar la otra parte y hablar de los Corintios, ¿verdad? Ya Es hablamos un correcto. poquito de los Gálatas, todo lo que Está, ellos vivieron y cómo Pablo los amonestaba, los aconsejaba y le dolía a él en su corazón por lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y, 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 y ahora pues vamos a ver también la segunda parte con la parte de la iglesia de los Corintios, que amén. ahí todavía el asunto era como más fuerte, ¿verdad? Todavía. Sí, Entonces vamos a ver un poco de historia también y todo lo que estaba pasando ahí con ellos. ok. Entonces podemos iniciar ahí con la oración, pastor. Está bien. Hermanos, vea, vamos a orar por el hermano de don Mario. Él está internado en este momento y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Le han hecho un montón de exámenes, han descartado cosas. Hay algo ahí que parece que tiene. Entonces, para que oremos por él, por favor, por don Mario también, por doña Laura. También queremos por 2 peticiones especiales de Candy. Johnny David ya está mejor de salud, pero sigamos orando por la salud de él y también que Dios nos sane. Una forma en que nosotros vemos que podemos ir sanando, bueno, hay gente que dice que el tiempo sana todo. En realidad no es el tiempo, es Dios a través del tiempo, ¿verdad? Y Amén. una forma en que nosotros vamos sanando es, bueno, con la palabra de Dios, orando, llorando, compartiendo, recordando, ¿verdad? Tiempos bonitos. Y una cosa que nos duele mucho es que después de todo lo que hemos pasado, nos duele mucho, digamos, la enfermedad que tuvo Rosario. Nos duele mucho también los últimos días y la partida de ella. Son 3 cosas muy fuertes que en el momento pasa y uno no, como que no sabe cómo asimilarlas, ¿verdad? Gracias a Dios le ayuda a uno para irlas asimilando y todo, pero duelen mucho. Entonces, el que yo les cuente esto a ustedes es parte de la sanidad, ¿verdad? Es para seguir sanando, ¿verdad? Este, entonces, y seguir orando. Muchas gracias por orar. También vamos a orar por provisión para la iglesia. Tenemos muchas necesidades y también provisión para nosotros y también provisión para los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ya estamos seguir orando por Luis Fernando, que pueda estar tiempo completo, y Ever también, y otros hermanos que tal vez, no sé si don Manuel ya tendrá trabajo. La última vez doña Silvia nos había dicho que lo habían llamado de un trabajo, entonces, pero no sabemos si realmente ya está trabajando. Que también ayude a Cristian en el trabajo de él, a don Adonis también, a doña Mireya, a don Mario también.
Entonces voy a orar por estas peticiones y no sé si alguien más tiene alguna otra para añadirla en este momento. Eh, y si no, vamos a orar ya. Ok. Ujú. Padre, muchas gracias. Te agradecemos, Señor, en este momento por tu palabra. Ayúdanos a aceptarla, a creerla, a vivirla. Y queremos rogarte por nuestra iglesia, Señor, que gracias por los que nos conectamos, Señor, aquí en Zoom y por Facebook, tanto de la iglesia como amigos y también de otras iglesias. Pedimos mucha bendición sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Señor, te rogamos por los hermanos que no se conectan, que no están participando en vivo para que tú trabajes en sus corazones y les ayudes en todo sentido, ya sea físicamente o con la tecnología, de tal manera que ellos puedan estar y eh, todos podamos hacer un esfuerzo consciente, pero no por ley, sino por amor a ti, por amor a tu palabra, para que no solo nosotros podamos escuchar tu palabra, sino más bien que nosotros también podamos invitar a otros y otros también puedan participar y puedan oír tu palabra. Señor, te rogamos por el hermano de Mario, que tome su salud, tome su vida, que puedas manifestar tu misericordia y tu gracia en su vida. Ayuda a don Mario, Señor, ayúdalo en el trabajo también. Sana a doña Laura, Señor, ponemos su salud en tus manos. También te rogamos que consueles a doña Nais por la partida de su papá. Ayúdala. También te pedimos, Señor, por las dos peticiones especiales de Candy, que tú se las puedas responder. Gracias porque Johnny está mejor de salud. Síguelo sanando y te ruego que nos sanes tanto a Salomón como a Johnny, como a Candy, a mí también, porque como estaba hablando, Señor, nos duele mucho la enfermedad que a ella le dio, sus últimos momentos aquí con nosotros y su partida. Eso nos duele mucho y lo ponemos en tus manos y nuestras vidas para que nos sigas sanando. También provéele a la iglesia, Señor. Hay muchas necesidades, Señor, y te rogamos que tú nos proveas. Concédenos diezmar, concédenos ofrendar, provéenos de por muchos medios y provéenos también a Ever, a Luis Fernando, que puedan estar tiempo completo, a Adonis, ayúdale en el trabajo, a doña Mireya, a don Mario, a don Manuel, que si todavía no tiene trabajo que pueda tener, a Cristian, ayúdale en el trabajo, dale fuerzas, protégelos. Señor, también a mí, a mi familia, ayúdanos a tener lo que necesitemos. Y gracias por lo que nos provees. También te rogamos, Señor, por el estudio de mañana, que tú nos bendigas en gran manera y que también nos bendigas el domingo a las 11 en la lección, tanto los hombres como las mujeres, y también al mediodía a los niños y luego la predicación, que tú te glorifiques en cada uno de estos estudios y eventos. Ayúdanos cuando hacemos las tareas, háblanos por medio de tu palabra y también ten misericordia de nuestro país, Señor, que nuestro presidente pueda conocerte y este gobierno pueda buscarte y nuestro pueblo también, los sindicatos, los gobernadores, Señor, sácanos de esta situación, soluciona lo del coronavirus, de las cuarentenas, ten misericordia en nuestro país, ayúdanos y que nuestro país no sea destruido más de lo que ha sido destruido, Señor, sino que más bien tú nos visites, más personas puedan conocerte y también tú en tu grande misericordia nos proveas y cumplas tu plan y tu propósito conforme tú lo has planeado, Señor, y tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, hermanos, vamos a continuar entonces de manera, hermanos, que no somos hijos de de la esclava, sino de la libre, ¿verdad? Por lo cual debemos estar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos
al yugo de la esclavitud. Eso le dijo Pablo a ellos en Gálatas. Y a la iglesia acá de Gálatas. Entonces, en resumen, hermanos, ellos pensaban que lo estaban engañando prácticamente de que la salvación era por obras de la carne, con guardar la ley, ¿verdad? Y Pablo aquí les aclara claramente, ¿verdad? Ese era uno de los problemas que tenían ellos acá. Y la gente de Corintios, pues la historia anda todavía un poco más difícil porque esta iglesia en Corintios bastante complicada lo que esta gente estaba viviendo ahí prácticamente. La iglesia de Corinto, hermanos, fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero en el año 50 después de Cristo. Pablo permaneció ahí como año y medio. Después de marcharse Pablo, ¿verdad? Les escribió una carta que fue la primera a los Corintios. Se las escribió ahí como el año 55 después de Cristo, ¿verdad? Y la segunda como un año después, ¿verdad? La iglesia de Corinto estaba siendo influenciada, asediada por toda clase de vicios, hermanos, prácticamente. Y sobre todo, recordemos que Corintio, Corinto, la ciudad de Corinto está, está situada en el estrecho de Istmo, ahí entre los mares de Egeo y Adriático. Era una ciudad portuaria en su momento y un centro comercial muy rico prácticamente. Era una muy próspera ahí, ese puerto. La población era una mezcla de griegos, romanos, judíos y orientales. Era de todo un poco ahí. Era un puerto donde llegaban barcos de todos lados, marineros, ¿verdad? Era muy conocida más que todo en su época por toda clase de vicios, borracheras, idolatrías, inmoralidades. Tenían un templo que le rendían culto a la diosa del amor, ¿verdad? También se dice que tenían 1000 personas que le rendían culto teniendo sexo. Imagínate a esta diosa, usted sabe, qué terrible, ¿verdad? Imagínense con qué estamos hablando, ¿verdad? Ahí estamos hablando de qué tipo de ciudad, ¿verdad? Más sin embargo, Pablo fundó ahí esta iglesia de los Corintios. Qué interesante, ¿verdad? Y eso, que uno se puede hacer la pregunta, pero ¿cómo es que Pablo se le ocurre fundar una iglesia de un pueblo así que semejante a este? Se puede hacer uno la pregunta, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes, hermano, acerca de eso? Después de que alguien le comparte, yo le quiero compartir algo sobre eso, hermano. Es muy rico compartir porque uno, imagínese que no se puede hacer la pregunta, qué increíble, ¿verdad? Cómo una iglesia pudo surgir ahí de un pueblo como en una ciudad prácticamente de muchas maldades, de perversidades. Yo quiero opinar, Sí. hay que recordar que Jesús dijo que Él vino para sanar a los enfermos y no sanar a los que, y no sanar a los que no están enfermos, ¿verdad? Entonces, pues es muy, o sea, uno tal vez se puede hacer esa pregunta, pero sinceramente es lógico que también esté en un lugar muy feo, ¿verdad? La iglesia puede tiene que estar en todo lugar. Dios mandó a Jesús. Jesús mandó a esparcir el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? La comisión. La comisión, exacto. Y también fue la voluntad de Dios que Pablo le iniciara en una ciudad tan corrupta, ¿verdad? Y es más bien un lugar bueno para hacer luz, ¿me entiende? Entonces, Amén. es como poner un hospital en un lugar muy que tiene mucha necesidad, digamos, que hay mucho enfermo físico, digamos. Es correcto. También, sí. Ahora va a decir algo. Sí, aquí la escuchamos. Okay, yo creo que también fue por varias razones. Cuando ellos oran para ver a dónde ir, el ángel una visión dice que apareció un hombre macedonio, ¿verdad?
y les dijo que fueran ahí. Entonces, esa parte de Macedonia también era porque Dios tenía un plan para esa región y Corinto formaba parte de esa región. Y al mismo tiempo creo que en una de las cartas del mismo Pablo dice que me propuse predicar el evangelio de Cristo donde no se ha mencionado, algo así dice. Ando buscando el versículo. En Romanos 15. Romanos 15, exacto, porque él como que si veía algún campo nuevo para poder ir a predicar, o pueblo o así, entonces él apuntaba para esa dirección. Era algo como que le gustaba llegar donde no había nada, entonces me imagino que después de, no sé exactamente cómo fue que llegó a Corinto, no me acuerdo, no sé si está escrito así exactamente por qué, pero me imagino que conforme iba avanzando en sus viajes, Dios le iba guiando a esos pueblos y a esas ciudades. Entonces, pero también era porque ellos tenían ese sentir, voy a ir donde no hay nada, voy a ir donde Cristo no se conozca todavía. Y tal vez fue así como llegó a Corinto. Hermano, ese versículo que menciona Paola está en Romanos 15, 20. Y de esta manera me forcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sí, versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Sí, además de que Jesús, como decía Johnny David, vino a buscar los enfermos y no a los sanos. Y además de que Pablo seguía la dirección donde el Espíritu Santo le guiaba, como decía Paola, que a veces el Espíritu Santo le prohibía ir a ciertos lugares a Pablo. Y entonces Pablo se iba entonces donde el Espíritu Santo sí lo guiaba o lo dejaba. Además de eso, y como ustedes han dicho, Walter, es la comisión, ¿verdad? Jesús dijo, id por todo el mundo, ¿verdad? Eso incluye Corintio, y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, ¿verdad? Entonces están cumpliendo con el mandato de Jesús. Sí. Para mí fue siempre lo que hizo, nada más atacó las grandes ciudades. Fue a Roma, fue a Corintio, un gran puerto, fue a Éfeso, otra ciudad importantísima y superpuerto. Atacó las ciudades costeras, fue a ¿cómo se llama? Estuvo en Antioquía, y Antioquía ya era una mega ciudad y también es una costa. Estuvo en Atenas, estuvo en las grandes ciudades, o sea, de ahí uno apuntaría a los grandes lugares donde obviamente va a haber más corrupción y más pecado. Pero Pablo pensó en grande y le atacó el mundo. Para mí estuvo en Roma, imagínense, fue a la capital del mundo y predicó en Roma, y había una iglesia en Roma, imagínense. O sea, él tuvo una gran ambición de la buena, ¿verdad? Para llevar el evangelio de Dios a los sitios más grandes de esa época, de todo el Imperio Romano. De hecho, Luis Fernando, ese versículo que yo cité en Romanos 15, 20, cuando dice, de esta manera me esforcé, esa palabra me esforcé tiene que ver como algo así como con ambición, ¿verdad? Claro. Una ambición de la buena. Sí. Sí, y si me permite, Walter, me gustaría, no es exactamente lo que estamos hablando, pero tiene que ver con Pablo, con eso que acaba de decir Luis Fernando. Es que Jesús dijo, el que creyera en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. ¿Verdad? Entonces, los apóstoles podían ver un muerto levantado, ¿verdad? Resucitado. Pero les costó creer que Pablo se hubiera convertido. Tanto que Bernabé tuvo que traerlo y explicarles a ellos lo que había pasado con Pablo. Lo que nos dice que la conversión de Pablo es uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Cristo, es uno de los milagros más grandes, ¿verdad? Y un historiador o alguien dijo que Pablo fue el que hizo famoso a Jesucristo. Entonces, porque él fue el que esparció el evangelio por todo el mundo. Ni los apóstoles hicieron eso. Además de que
el plan de Dios para los apóstoles era trabajar con Israel. Pablo era con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces ahí se cumplen las palabras de Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores. Y ahí vemos Cristo haciendo esta gran obra a través de Pablo, ¿verdad? De llevar el evangelio a las grandes ciudades, al mundo entero, y al punto de que hoy día el evangelio está en el mundo, ¿verdad? Sí, eso es lo que quería compartir, hermano. Sí, es cierto. Bueno, y vemos entonces, hermano, que en esta ciudad de Corintios, ya existían problemas graves. Había, digamos, divisiones en la iglesia. eh, Estaba lo que tenían sabiduría de la sabiduría del mundo, de filosofías huecas, ¿verdad? Prácticamente, carnalidades, inmoralidades. eh, Habían pleitos entre ellos, ¿verdad? Lo vemos ahí en los versículos en 1 Corintios 6, del 1 al 8, ¿verdad? Y también fornicaciones, 1 Corintios 6, 15 al 20. También hablaban en lenguas, había mucha falta de amor. Y pues uno se puede preguntar cómo es que Pablo fundó una iglesia en este lugar tan así, ¿verdad? Y ya pues por lo que hemos comentado, vemos pues que también es por la fe, porque recordemos, hermano, eh, que su fe no estaba, de Pablo no estaba fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Y esta es la victoria, como dice en primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque el poder del evangelio y el poder de la cruz son más grandes que toda maldad del mundo. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, vemos acá tantas cosas que por eso uno dice, wow, pero cómo esta iglesia, digamos, aguantó tantas cosas que vemos, más bien Pablo les habla aquí a ellos en primera, permíteme que yo creo que es, no sé si alguien me puede leer el versículo 1 Corintios 11, Luis, 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11, 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Por qué les dice esto a ellos? Por todos estos mismos problemas que existían dentro de la iglesia, ¿verdad? Que había gente infiltrada con otro tipo de interés, ¿verdad? Prácticamente, que no eran gente aprobadas prácticamente. Por eso Pablo les dice, es mejor que haya disensiones para ver quiénes son los que están verdaderamente aprobados, ¿verdad? Sí. Y pues aquí esto nos lleva a una pregunta, y esa pregunta es, ¿será que hoy en día estamos viviendo o se vive en algunas iglesias este tipo de situaciones, hermanos? Tal vez Claro. no, siento yo que tal vez no tanto así como la de Corintios, ¿verdad? Porque imagínense, no existiría ya, pero digo yo, alguna de otra forma incumple con la verdad que es el Evangelio de Cristo. No, yo de hecho creo que hay iglesias como Corintios, o tal vez peores actualmente. ¿Verdad? Sí. Claro Mira, que sí, más bien claro. entonces yo pensaba que estaba más bien, porque viendo todo lo que esta iglesia en su momento vivió, wow, decía uno, ¿cómo es que ellos más bien surgieron? O más bien no sé si surgió, pasó, no sé si todavía quedó algo de esa época, de esa iglesia de Corintios que Pablo haya fundado. Y bueno, lo que nos queda son los escritos, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Ujú. Sí, y esos escritos, sí, imagínense, va a quedar por la eternidad porque es la palabra de Dios. Sí, Sí. ok. Y Pablo, sí. hermano, perdón, Ujú. también estoy respondiendo
una pregunta sobre el mismo mensaje. Entonces, por eso Sí. estoy como en dos cosas. Ok. Ujú, sí. Johnny David, algo de perdona, para que pueda terminar de decir lo que estabas diciendo, Johnny, No, era acerca de que afirmando, hoy en día, sí. sí, era más que todo que yo pienso que en la actualidad hay iglesias que están peor tal vez que Corintios, ¿verdad? Más por Mm, el tiempo en que estamos ahora, ¿verdad? En los últimos tiempos, sí, bueno, desde que Cristo murió en la cruz ya empezó los últimos tiempos. Este, Así es. entonces, digamos, pero digamos, en esos tiempos hay cada tipo de cosas. Entonces, nada más quería decir eso, que me parece ujú, que sí hay iglesias muy malas. La ujú, iglesia de Corintio, Walter, fue una iglesia especial. El ujú, problema ahí era las divisiones, dice el capítulo 2, y, ujú, y por eso Pablo escribe el capítulo del amor en 1 Corintios 13. ujú, Pero a mí me llama poderosamente la atención a esa iglesia porque era súper especial en el sentido de que en ninguna otra iglesia se vieron los dones espirituales como en Corintio, ¿va? Hablaban en lenguas, la profecía y todo eso. Más bien Pablo tuvo que llegar a calmarlos y explicarles bien cómo eran las cosas, digamos. Les explicó cómo era el asunto de las lenguas, les explicó cómo era todo ese montón de asuntos, lo de la cena del Señor. Entonces, en parte, ese desorden más bien nos sirvió a nosotros, le sirvió a Pablo para escribir la doctrina de la iglesia y que nosotros conozcamos cómo son las cosas. ¿Me entiende? Gracias a Pablo y 2 cartotas que les mandó a ellos, aprendimos un montón de cosas y digo yo, bueno, era una iglesia llena de dones espirituales, ahí lo dice. Y como usted dice, pero se desató cada clase de pecado, tal vez por eso, por la falta de amor y las divisiones que habían internas, de que unos seguían a sí, Pablo y otros a Apolos y etcétera. Entonces, es una iglesia muy distinta a Gálatas, la veo yo. Eh, sí, sí, ellos, en Gálatas era fácil de saber qué era el problema de los judaizantes, pero en sí, Corintios era un asunto muy interno de ellos, ¿verdad? Qué raro. sí, lo que pasa es que hay una diferencia ahí, como decís, en Gálatas es porque estaban metiendo, engañándolos a ellos con otro tipo de doctrinas, ¿verdad? De, de, mm, que que la salvación era por obra de la carne, ¿verdad? Con guardar la ley. Mientras que aquí en los Corintios era por muchos problemas que a lo interno, ¿verdad? Tenían ellos. Y por eso que Pablo en 1 Corintios 1:10 les dice a ellos ahí, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, le dice, ¿verdad? Pablo exhorta a que se hagan los ajustes necesarios prácticamente en estas divisiones sobre las personalidades dentro de la iglesia, para que así puedan haber unidad, tener una unidad en la iglesia, o sea, ser uno en Cristo. Si vemos aquí en el capítulo 11, versículo 19, hermanos, dice, porque es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, le dice claramente, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿verdad? O sea, Pablo sabía que ahí había muchos infiltrados prácticamente, ¿verdad? A veces usted sabe que es difícil o que dentro de una iglesia hay de todo y tal vez de lo que están, digamos, que son verdaderos, que están aprobados, a veces no están viendo tal cosa como otro que lo puede ver desde afuera. No sé cómo lo ven ustedes. Y veo acá también otro asunto que dividía a esta iglesia, ¿verdad? Que podemos verlo aquí, era la parte de libertinaje que ellos tenían ahí, si lo podemos ver en el capítulo 6 del versículo 12, nos habla acerca de eso, ¿verdad? La libertinaje que ellos tenían. En el capítulo 6, versículo 12. Sí, al 20 podemos leer y nos habla ahí Ok. acerca del libertinaje. Sí, sí. No sé si Es, usted lo puede leer, pastor, ahí un toquecito, lo tiene ahí. sí, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, pero Sí, no todas convienen.
Todas las Sí, cosas me son, ajá, ujú. Sí, antes de que usted continúe, un sí, ejemplo de eso, ¿cuál podemos dar? Todas las cosas me son permitidas, dice. pero no todas convienen. Por ejemplo, eh, Tengo un Como ejemplo. ajá, el fumar, un Eh, ejemplo. yo tengo un ejemplo. Mejor Ah, el tomar cerveza, un ejemplo. Sí, ese es otro. El pecado es emborracharse. Ujú, Bíblicamente no es pecado tomar. No quiero que me tomen de mal, ¿verdad? ujú, Pero no es algo que conviene, ¿me entienden? En esta ujú, cultura exacto. costarricense no es algo que conviene. Si uno está tomando cerveza y no se emborracha, pero pasa a un hermano y lo ve a uno tomando cerveza y usted se imagina qué es lo que va a pensar, ¿verdad? Ujú, Entonces, es algo que es permitido, pero no conviene. exacto. ok. ¿Y Ujú, el fumar es pecado o no? Es que el fumar ya es algo que, digamos, el tomar, estoy analizándolo de esta forma. El tomar, digamos, sin emborracharse, tal vez no afecta. Fumar es algo que afecta directamente el cuerpo, con solo fumar. O sea, es algo que afecta más Sí, al claro. cuerpo, ¿me entiende? Sí, Entonces, por eso pienso que, pero es lo mismo, es igual, sí, digamos, sí, en el tiempo de sí, antes, yo tengo entendido que Spurgeon fumaba, porque eran otro tiempo, ¿verdad? Y digamos, pero era algo que no conviene tampoco, ¿entiende? sí, Es algo que no sí, conviene. claro. sí, Sí, y sin embargo, en la ley aquí es permitido, pero hey, no conviene. Exacto, exactamente, También como la exactamente, sí. lotería. sí, sí. De hecho, eso de Spurgeon, Ah, Por bueno, ejemplo, también, es yo he juego de visto azar. que perdón, Estoy ¿me escucha? lotería. Jugaba mucho tiempo para. ¿Me escucha? no, que es que Ajá, Paola. yo veo, o sea, yo he visto personas que juegan lotería y toda la cosa, ¿verdad? Y que son cristianos, pero di también, o sea, para unos no es nada malo, para otros realmente no conviene porque es gastar plata y usted nunca pega muy poquito, ¿verdad? Ujú, Entonces, son cosas que no están claramente en la palabra de Dios así, pero ujú, sí Dios nos ha dado estándares para seguirlo y si yo veo que estoy mal gastando el dinero que Él me ha dado en lotería o poniendo mi confianza en que ahorita va a salir ese número para que yo pueda salir de mis necesidades, ahí estoy pecando en contra de Dios porque Dios es mi Amén. proveedor. amén. Entonces, ahí es donde le estoy quitando honra y gloria a Eso es. Dios y no quiero verlo a Él manifestarse en mi vida Amén. proveyéndome, sino confiando en esos a juegos al azar. Bueno, ojalá que sea así, pero hay otros que les da peor, empiezan un vicio tremendo, ¿verdad? Es como una adicción y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no nos lleve a esos extremos tan fuertes. Él Sí, dice todo Qué me es buen lícito. ejemplo, puso Paola. ujú, Él dice todo me es lícito. Digo yo, tiene que ver con el libre albedrío, obviamente. ujú, sí, Aunque yo soy Sí, cristiano, tengo libertad. No estoy abierto a cualquier cosa, solo que no todo me conviene. Ya yo sé por qué. ¿Por qué? Porque me va a meter en problemas. sí, oye, Yo exacto. qué creo, curioso, ese libre albedrío, qué curioso, ¿verdad? Dios no nos dio, sin embargo, el ser humano lo utiliza más que todo, más para maldad, ¿verdad? Sí, eh, yo creo que la misma palabra de Dios nos va conduciendo a nosotros, nos va enseñando, ¿verdad? Cada día más cómo debemos andar por este mundo. También me gusta Pablo, un hombre que Dios tenía apartado para poder enviar, ¿verdad? Todas estas cartas que él mandó, que él hizo por medio del Espíritu Santo de Dios. Me gusta este hombre como Dios, de ser un enemigo de Dios, un perseguidor de la iglesia de Cristo, Dios lo apartó, lo limpió para que él trajera todas estas cartas para nosotros ahora. Luego, las iglesias de Corinto y la otra iglesia de Gálatas es como un espejo de que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que pasaba con ellos para que a nosotros, ¿verdad?, que nosotros estudiemos y veamos para no caer también en todas esas cosas que ellos caían y hacían.
Entonces creo que también es un modelo para que nosotros aprendamos, porque como preguntaba Walter ahora, que si hay iglesias que están peores o no son peores como antes, hay iglesias en estos tiempos que está todavía peor, ¿verdad? Todo peor, porque más que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la palabra de Dios es para irnos conduciendo a nuestro vivir cada día. Debemos de estudiarla, leerla y seguir adelante con todo esto, creyéndole a Dios con mucha fe. Amén. Sí. Amén. Pastor. Sí, sigo leyendo. No, están Sí. muy buenos los ejemplos que oímos de todo lo que es lícito y hay otras cosas más que son lícitas, pero no convienen, ¿verdad? Entonces, no hay que abusarse de la libertad, que dice la Biblia que somos libres, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Sí. Ok, 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas, o sea, las carnes para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, Y que no soy glorificad. vuestros, perdón. Ok, vuestros, gracias. Que no sois así. Que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Sí, sí, ahí vemos, ¿verdad? Muy claro prácticamente, ¿verdad? Que ella y todo lo que daña el cuerpo a nosotros, porque siendo hijo de Dios, muere el Espíritu Santo de Dios. Y eso que el ejemplo que nos puso Johnny David, nos puso Paola, son excelentes porque eh, y uno porque al confiar, digamos, poner nuestra confianza en que jugar un número para estar esperanzado que vamos a ganar y todo eso, es como poner de primero eso y poner a Dios de segundo, ¿verdad? Prácticamente, no confiar en Él. Y lo otro es que cuando nosotros, digamos, tomamos licor o fumamos y sabemos que eso nos daña el cuerpo, pues eso es pecado, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debemos de cuidarlo, ¿verdad? Dice acá prácticamente, y que no debemos utilizarlo para libertinaje, sino que fuimos llamados para libertad del pecado, para no ser esclavo del pecado, ¿verdad? Amén. Exactamente. No sé si alguien más quiere agregar más a esto, pero precisamente esto era lo que Pablo le estaba diciendo acá a la iglesia, dice, porque es preciso que entre vosotros haya decisiones, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados, ¿verdad? Sí, hermano, yo veo que la iglesia de Corintios estaba fuertemente influenciada por la fornicación, por lo que usted nos Sí, comentó de ese templo, ¿verdad? sí, claro. Entonces, los corintios están acostumbrados a eso y están acostumbrados a más todavía, porque según 1 Sí, Corintios 6, versículo, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, había una influencia fuertísima, ¿verdad? Y ustedes saben que, bueno, cuando Cristo nos salva, nos hace una nueva criatura, las cosas viejas pasan, pero empieza una lucha, ¿verdad? Y lo que Pablo quiere es que ellos no se dejen vencer por aquello de lo que Cristo los rescató. Y aquí vemos una buena lección para nosotros y sería para nuestros hijos, para nuestros nietos, si un día Dios nos da nietos o si usted tiene, es enseñarles qué dice que hay que hacer con la fornicación, según leímos el pasaje ahí en en 1 Corintios 6, versículo 18, ¿qué hay que hacer con la fornicación? Huir. Huir Huir. Por lo tanto, que una pareja de novios se vayan un fin de semana a la a la playa. playa solos, ¿piensan ustedes que eso sería huir de la fornicación? No, Es peligroso, es muy, muy peligroso. Entonces, hay que huir porque eso es como fuego, ¿verdad? Hay un dicho que sí. dice que, ¿cómo es? El hombre se estopa y la mujer es fuego. O la mujer es fuego y el hombre se estopa y viene el diablo y sopla. Mm, Entonces, hay que huir. Esa es la forma para vencer. Y este pecado ahora se está metiendo por los teléfonos, por las computadoras, de tal manera que ya la pornografía ya no es casi por revistas, sino por internet. Entonces hay que huir, hay que aprender a no recibir mensajes, a quitarlos, a confesar eso como pecado y Dios puede libertarlo. Sí. amén. Ujú. Sí, amén. Sí, amén. Hermano, Interesante. perdón, Sí, sí. quedan unos 3 minutos, hermano, para que Bueno, terminemos. no, entonces terminamos ya con eso prácticamente. Ese es el mensaje. Ahí vimos la historia de esta iglesia prácticamente, ¿verdad? Qué duro, porque, y bueno, pues gracias a Dios, ahí estaba Pablo, ¿verdad? Sí, Estaba exacto. Pablo ahí y qué papel de Pablo, ¿verdad? Prácticamente uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento prácticamente. Amén, amén. Sí. Gracias a Dios porque nos enseña mucho. Aquí nos está enseñando la parte de la libertad, ¿verdad? Nos habla de, de, de la verdad en Cristo, que no somos salvos por obras y ni Ujú, por guardar la ley, ni por las cosas que nosotros hagamos, sino por la gracia en que es en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Nos habla amén. ahí en Gálatas y acá nos habla de esta iglesia prácticamente Corintios, de lo que ellos sufrieron y como que ahí Pablo lo que estaba tratando de hacer una depuración prácticamente, ¿verdad, jefe? Y Ujú, cuando les habla ahí en el capítulo de Corintios en el 11, ujú. prácticamente, depurándola prácticamente, Sí, exacto. ¿verdad? Sí, no, aquí Este, terminamos, no sé si sí, algo tengo más. peticiones, Ujú. bueno, queremos darle la bienvenida a Jonathan. Jonathan, que yo me acuerdo es la primera vez que lo vemos aquí en Zoom. Y queremos saber si tiene alguna petición para que oremos en este momento. Sí, sí, por la salud de todos los hermanos en la fe, ¿verdad? Salud, hermanos en la fe, Para que ok. todos estemos bien y Dios nos guarde siempre en todo momento. Muy bien. ¿Y cómo supo de nuestra transmisión, hermano? Por medio de Sander, Ah, Silvia, ok, ok. don Agustín, doña Ah, Ruth. La vez pasada yo estuve conectado con ustedes. ok, bueno, es que siempre estamos como con mucha cosa, digamos, viendo el Zoom, viendo el Facebook y no siempre nos damos cuenta de quiénes se conectan, pero Ah, ya, ya. entonces, sí, pero qué bueno verle otra vez. Y ahora quiero preguntar, bueno, bienvenido, hermano. Y a Cristina, si tiene alguna petición. Yo creo que doña Cristina no está No, donde, pastor, ¿o Sí, está? no, sí sí, estoy. sí está. Ajá. Ajá. Este,
Sí, no, seguir orando por la situación de mis papás, que se complica un poquito. Ok. Sí, Ok. gracias. Ajá, con mucho gusto. Hermano Luis Fernando, ¿usted podría orar por Jonathan, que pide por los hermanos, la salud de los hermanos en la fe? Y la situación de los padres de Cristina. Orar también por nuestro país, orar también por el estudio mañana y también los servicios del domingo. Por favor. Sí. Señor, gracias por esta noche, por lo que aprendimos de este par de iglesias famosísimas, universales de Gálatas y Corintios. Te pido para que bendigas y para que nos des la ambición, esa sed de la palabra de Dios que tenía Pablo, esa hambre de llevarle la palabra de Dios a cualquier punto de la tierra. Prácticamente anduvo por todo el Imperio Romano predicando tu palabra. Y es un hombre genial. Bendice a este muchacho antes las peticiones que él tiene con respecto a los hermanos. Acuérdate de él, tú conoces exactamente quién es. Por favor, Señor, bendícelo. Y sus peticiones que forma tu voluntad concedes de la doña Cristina por el asunto de los papás. Que ha estado pidiéndonos, por favor, acuérdate de ella. Bendice nuevamente te pido por el hermano Don Mario. El nombre no me acuerdo, pero es una persona Don Mauricio, que está sufriendo bastante y con una enfermedad que los doctores no pueden determinar qué es, así que te pedimos salvación para él, para la persona que ha estado visitando doña Rosy. Acuérdate de ellos, Señor. Bendice a los que están aquí a todos y tráenos mañana a la reunión de Apocalipsis y bendícenos también. Acuérdate de mi país, Señor. Estamos sumergidos en una crisis fiscal, moral, no hay autoridad. El presidente perdió totalmente el respeto a todos los sectores, los poderes del Estado también están todos abatidos, Señor. Escuché que en el MEP quieren incluir en planillas y convención colectiva 4,000 personas más. Me llama la atención que como que no supieron lo que está viviendo Costa Rica y la crisis fiscal que estamos teniendo. Así que te pido porque pareciera que no hay alguien con autoridad para llegar a poner orden aquí. Así que te pido de todo corazón que tú puedas darnos sabiduría y sobre todo acordarte de los ticos más pobres, Señor, porque están sufriendo mucho. Acuérdate de todas esas personas que no tienen pensión, que el plan de ayuda no les llegó porque no tenían información en los bancos o no tenían un registro de que habían trabajado aquí o allá. Entonces te pido mucho por esas personas, Señor, que están solitas, por los ancianos mayores que casi no reciben pensión y que andan en la calle, por tanta persona que ahora anda en la calle en San José pidiendo. Señor, es doloroso ver a nuestro país así que te pido que nos ayudes, que bendigas a Costa Rica, que termines esto pronto de la pandemia mundial y que poco a poco la nación vaya arrancando nuevamente. Dale sabiduría al poder, al Ejecutivo, a don Carlos Alvarado, a los ministros, a la Asamblea Legislativa, a todos los diputados, al Poder Judicial, Señor, a todos ese montón de magistrados para que apliquen la ley, pero correctamente y que no favorezcan solo a los ricos. Acuérdate de nuestro país, por favor. Señor, salva a mi hermano Lalo, que está en prisión en Liberia. Acuérdate de Alex y de doña Rosy, por favor. No los olvides nunca. Acuérdate de Heriberto, de Juan. Acuérdate de todas las personas que te pedimos, por favor. No nos dejes, no nos desampares nunca, Señor, y gracias por tu promesa de que siempre vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Walter, muchas gracias por los estudios, los devocionales que nos dio hoy. Recordemos estas cosas, hermanos, y les recordamos también que mañana nos vemos a las 7:45. Nos conectamos 7:45 de la noche, unos 10 minutos antes, y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Mañana vamos a estar viendo ilustraciones sobre, seguimos con un panorama general desde el capítulo, mañana será del capítulo 11 al capítulo 16. Y también el domingo a las 11 tenemos el estudio Venciendo los Temores para hombres y mujeres. A las 12 va a ser para niños, escuela dominical. Y a las 12:30 el servicio de predicación. Que Dios les bendiga a todos grandemente y nos vemos. Bendiciones. Amén.
Amén. Buenas Órale. noches. Buenas noches. Ya.